Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Feliz Navidad para todos. En esta solemnidad de la Navidad, cumpleaños del Señor, fiesta del nacimiento de nuestro Dios humanado, del Dios encarnado, el evento que ha cambiado la historia de la humanidad. El evangelio que se nos propone es Juan capítulo 1 del versículo 1 al 18. Acompañado en la primera lectura por Isaías 52, 7 a 10 y en la segunda lectura por Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 6. Isaías 52, 7 a 10, en la primera lectura anuncia el regreso del Señor, es decir, una nueva presencia de Dios, una presencia reinante, un reino presente de Dios nunca visto, porque el Rey divino se ha hecho hombre para salvar a los hombres, se ha hecho uno del pueblo para salvar al pueblo. El profeta anuncia con gozo desbordante los efectos de esta nueva e inimaginable presencia de Dios: pacificación, salvación, consolación, redención. Así pues, pacificación salvadora, salvación consoladora, consolación redentora, redención salvadora, son la obra de esta presencia nueva de Dios. Notemos que el concepto de salvación está enfatizado, pues se repite en el versículo 7 y en el versículo 10. Una salvación que se anuncia a Sión, versículo 7, y una salvación vista por todas las naciones, versículo 10. La salvación anunciada a Sión subraya la fidelidad de Dios a sus promesas, mientras que la salvación vista por todas las naciones subraya la universalidad y la gratuidad de la salvación de Dios. Esta profecía de Isaías se ha cumplido con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ha inaugurado su presencia humanizada, que nos ha traído paz, salvación, consuelo, redención, porque aquí en Belén ha nacido el que es nuestro pacificador, salvador, consolador y redentor. Esta presencia única, singular, particular, incomparable de Dios es la que presenta la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 6, en la segunda lectura. Los invito a mirar el texto en sus propias Biblias, porque el texto sagrado establece unos criterios de comparación para resaltar la unicidad de la revelación de Dios en Cristo. Inicia estableciendo la identidad del revelador. El mismísimo Dios que habló antiguamente es el mismo que ha hablado en la etapa final. Pues bien, aquí tenemos ya la primera comparación, cuyo criterio es la temporalidad y que responde a la pregunta: ¿cuándo habló Dios? Habló antiguamente y habló ahora, en la etapa final. Pues bien, el segundo criterio de comparación son los destinatarios, que responde a la pregunta: ¿a quién habló Dios? Antiguamente habló a los padres, ahora nos habla a nosotros, la comunidad cristiana. El tercer criterio de comparación es la modalidad, que responde a la pregunta: ¿cómo habló Dios? Antiguamente habló en muchas ocasiones y de muchas maneras. Ahora nos ha hablado de la manera definitiva e insuperable. El cuarto criterio de comparación es el medio a través del cual Dios habló. Responde a la pregunta: ¿a través de quién habló Dios? Antiguamente habló mediante los profetas, ahora habló mediante el Hijo. Y en el Hijo Dios ha dicho todo lo que tenía para decir. Pues Dios no tiene una palabra mayor que el Hijo, Dios no tiene una palabra mejor que el Hijo. Los montanistas de toda época, quienes aún viven esperando revelaciones nuevas, pueden colocar el alma en paz.
Dios no tiene una palabra mayor que el Hijo, Dios no tiene una palabra mejor que el Hijo. Y no la tendrá en el futuro, porque ha constituido al Hijo heredero de todo. Hebreos 1:2. Y no solo, sino que incluso toda palabra del pasado debe ser referida e interpretada a partir del Hijo, a quien Dios ha hecho, o mejor, mediante el cual Dios ha hecho los siglos. Hebreos 1:2. De manera que nada de los siglos pasados es inteligible sin el Hijo. No ha habido, no hay y no habrá una palabra de Dios como Él, porque el Hijo es la palabra de Dios por excelencia, es la palabra misma de Dios. Nadie dice mejor a Dios que el Hijo. Nadie expresa mejor a Dios que el Hijo. ¿Por qué? Porque solo Él es reflejo de su gloria. Solo Él es impronta de su sustancia. Hebreos 1:3. Y aunque lo veamos frágil, débil y balbuciente en un humilde pesebre, Él es el Dios que sostiene todo con la potencia de su palabra. Hebreos 1:3. Aunque lo veamos rodeado de una mula y un buey y adorado solamente por los pastores, es decir, por quienes eran considerados en la época personas marginadas y despreciadas, Él es superior a los ángeles. Y cuando Dios introduce su primogénito en el mundo, da una orden perentoria: adórenlo los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. Pasando al Evangelio, el bellísimo himno de Juan 1:1-18 nos comunica que el verbo existente es preexistente, que el verbo que se encarna en el tiempo es eterno y es el creador del tiempo, que el verbo que se encarna en el mundo es el creador del mundo, que el verbo que se encarna entre los hombres es el creador de los hombres, que le pertenecen como criaturas a su creador. Por eso cuando viene a los suyos, aunque los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. El texto de este himno inicia bellísimo, de un modo bello: en arge en hologos, en el principio existía la palabra. Esta expresión "en el principio" evoca el inicio de la Biblia misma, evoca el Bereshit del libro del Génesis, es decir, el inicio, el principio absoluto de todo. Lo que el Evangelio está diciendo es que en el principio absoluto de todo ya existía la palabra, y la palabra estaba dirigida hacia Dios, es decir, estaba en el mismo nivel de Dios y estaba en relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra era Dios. Juan 1:1. Había pues una presencia de la palabra que preexistía al mundo, que preexistía a la creación misma. Y cuando la creación comenzó a existir, había una cierta presencia de la palabra en la creación, porque portadora de las huellas de su creador. Sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Juan 1:3. Y había una cierta presencia de la palabra eterna en la humanidad, para la cual la palabra era vida y luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Esa presencia de Dios en la creación y la humanidad llegó a su máxima realidad, a su máxima expresión con el misterio de la encarnación, mediante el cual la palabra eterna, la palabra preexistente, la palabra divina, Dios, se hizo hombre como nosotros, hombre con nosotros, hombre por nosotros, hombre para nosotros. Kai hologos arse geneto, kai eskenos en inhumin. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dios hecho hombre, misterio insondable.
el infinito que se hace finito, el trascendente que se hace inmanente, el intangible que se hace tangible, el eterno que se introduce en el tiempo, el inmortal se hace mortal, el invisible se hace visible. Hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias a la encarnación, el Dios invisible se puede ver, representar, mirar, admirar, reafirmando la belleza como camino de acceso del humano al divino y como camino de revelación del divino al humano. El misterio de la encarnación nos ha convertido a todos en contemplativos de la gracia verdadera y de la verdad graciosa, gratuita y gratificante. Contemplemos al que reposa en el pesebre, con el estupor extasiado y el éxtasis estupefacto de quienes son capaces de ver en el pesebre la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Meditemos en este misterio de la encarnación que los santos padres de la Iglesia intentaron expresar con una frase: quod erat permansit, quod non erat assumpsit, que significa permaneció lo que era y asumió lo que no era. Permaneció íntegra su divinidad y asumió íntegra nuestra humanidad. María, Madre del Dios humanado, que dispuso sus entrañas virginales y su corazón para acoger a Dios, nos ayude a acogerlo con su mismo amor creyente y su fe amorosa. Gracias por compartir el video y buena Navidad para todos.